Bueno, nosotros vamos a presentar lo que va a ser nuestro reto. Este es el motor eléctrico y generador eléctrico. Nuestro equipo está conformado por Pablo Erjar, Marco Antonio Chijín, Octavio Salazar, Ricardo Cavazos y Ángel Levado. Primero que nada, vamos a presentar un pequeño resumen de lo que consiste esta presentación. El reto consiste básicamente en construir un motor eléctrico y generador eléctrico y aquí enseñarnos el funcionamiento de y los conceptos básicos que consiste. Dentro de la presentación va a haber lo que investigamos sobre los componentes y funcionamientos del sistema. Se va a definir cada variable y los parámetros involucrados dentro de Se va a proponer un diseño de prototipo para un motor eléctrico rotacional. Se va a proceder a construir este motor y verificar que este mismo funcione. Y por último, se va a modelar el comportamiento del motor y generador dentro de un sistema MATLAB. Ahora, ¿qué es un motor y un generador eléctrico? Bueno, un motor es una máquina eléctrica capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. Esto se puede lograr a través de la acción de los campos magnéticos que se generan en las bobinas que se encuentran dentro del motor. El generador. El generador es una máquina eléctrica rotativa que puede crear energía eléctrica a través de la energía mecánica. O sea, es lo inverso, casi lo inverso que el motor. Una vez que el generador eléctrico está en funcionamiento, una de estas partes crea un flujo magnético para que la otra la transforme en electricidad. ¿Qué conceptos físicos son aplicados? Entre otros, estos son algunos que incluimos. El campo magnético. El campo magnético también puede definirse como una magnitud vectorial que toma en cuenta la intensidad magnética, la cual define la atracción entre un imán y demás materiales. La fuerza de Lorentz establece que una partícula cargada, en este caso Q, que circula a una velocidad por un punto en el que existe una intensidad en un campo magnético denominada como B, sufrirá la acción de una fuerza, que esto es la fuerza de Lorentz, cuyo valor es proporcional al valor de Q, V y B, como se puede ver en la ecuación que está abajo de esta definición. La ley de Faraday explica la relación que hay entre la fuerza electromotriz, o FEM, y la razón de cambio de flujo magnético. Esta ley expresa que FEM es proporcional al diferencial del flujo magnético sobre el diferencial de tiempo, como se puede ver en la fórmula que está en la parte de abajo. Muy bien, entonces en el diseño del motor, primero se intentó crear un motor lineal, aunque más adelante se tomaron en cuenta diversos factores que impidieron su construcción a corto plazo. Se tomó como inspiración el motor mostrado en la pantalla. Cuenta con el alambre de cobre, 3 imanes, un sensor magnético y el metal. Originalmente la bobina creada por el alambre de cobre empujaría al metal con 2 imanes en cada lado y así desactivando el sensor magnético. Después, para su reactivación, se utilizaba el tercer imán que lo regresaba y terminaba por activar el sensor magnético. De esta manera, se regresaba la corriente y se repetía el ciclo. Como se mencionó anteriormente, este diseño no fue posible debido a la complejidad presentada en cuanto a la obtención del sensor magnético. Eso se debió a problemas por línea fuera del alcance del equipo, por lo que se decidió cambiar el diseño. Y entonces ahí fue, al formular más investigaciones, notamos que los modelos y motores rotacionales tienen los mismos conceptos que los lineales, a pesar de ser más simples y flexibles. Nos inspiramos en el modelo mostrado en pantalla tras la transición del motor. Este diseño causa que la bobina, la cual en este caso, como en el caso lineal, también está hecha de alambre de cobre, gire de manera vertical debido a la corriente que pasa por la bobina y la presencia del campo magnético. Los materiales fueron mucho más fáciles y flexibles de conseguir a comparación de los materiales para el motor lineal, por lo que su realización fue completada sin inconvenientes, por lo que el prototipo se comenzó a armar. Y la lista de materiales utilizados para armar el prototipo consisten en una batería AAA, unos clips para papel,
el mismo alambre de cobre y por último un par de imanes comerciales. Y el prototipo final del motor, como resultado, consistió en una espira de cobre, una batería de aproximadamente 1.95 volts, un par de imanes de 0.01 teslas y por último el embobinado que consistió en 7 vueltas. Y ahora vamos a explicar cómo es que funciona este prototipo del motor. Bueno, aquí como podemos ver en las imágenes, cuando se ponen los alfileres y el esmalte, digo, el alambre esmaltado en ambos polos de la pila, esto crea un circuito y la electricidad viaja del polo negativo al polo positivo a través del alambre esmaltado, que tiene forma de bobina, como podemos ver. Este circuito eléctrico formará un campo eléctrico, el cual, al acercarse el imán a la bobina, cuando los polos norte y norte y sur, se va a repelar, y cuando coinciden los polos norte y sur, esto se atraerá. Esto causa que la bobina continúe girando hasta que la pila se acabe y el circuito deje de funcionar. Como este prototipo, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica, podemos decir que es un motor eléctrico. Como ya mencionó mi compañero, este es un motor eléctrico, pero también lo podemos ver desde el punto de vista del torque o de las fuerzas. Es decir, se puede ver más que nada de las interacciones. Este tiene una corriente que pasa por la misma bobina hecha por nuestro cable de cobre. Es importante darse cuenta que este motor tiene un punto de giro y es un embobinado. Esto significa que tiene un momento o par de fuerzas, que en este caso sería el torque. Gracias a este torque, la bobina hará un movimiento rotatorio y se podrá considerar como un motor. Ahora veremos cómo es que este motor lo podemos crear en generador. Como se mencionó al principio de la presentación, el generador básicamente se puede decir que es lo opuesto al motor eléctrico. Es decir, se busca crear energía eléctrica desde la energía mecánica. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es estar moviendo constantemente el embobinado para que así se mande a convocar, por así decir, lo que viene siendo la ley de inducción y que se llegue a alterar lo que viene siendo los electrones y el flujo magnético y así crear un flujo eléctrico dentro de nuestro cable de cobre, que en este caso sería el que es el conductor. También es importante decir que se debe retirar la batería y se debe reemplazar por algún dispositivo que requiera algún voltaje para funcionar. Bueno, claro, si estamos hablando de torque, estamos hablando de vectores, tiene que haber algún cálculo, ¿no? Como en toda física. El cálculo del motor, para poder obtener el torque, necesitamos el número de vueltas, así como la intensidad, el área interna del embobinado, también como el campo magnético y el seno de su ángulo entre ambos vectores. Pero para obtener la corriente que pasa por el embobinado, no tenemos la corriente directamente, tenemos el voltaje debido a la pila. Pero para obtener la corriente necesitaremos saber la resistencia por la que pasa ese voltaje. Para obtener esa resistencia, necesitaremos la fórmula de la resistencia para un cable conductor, el cual la podemos ver abajo, siendo L el largo del cable en metros, A el área transversal del cable en milímetros cuadrados y ρ como la resistividad eléctrica de un cable conductor. Bueno, siendo el ρ 0.0171 ohm por milímetros cuadrados entre metros, siendo uno de los mejores conductores al ser cobre, su área transversal es de 0.0160 milímetros cuadrados y longitud de 0.40 metros. Al reemplazar en la fórmula, queda que tenemos una resistencia de 0.427 ohms. Utilizando la ley de Ohm, con un voltaje de 1.95 volts, que es el voltaje de la batería, obtenemos que la intensidad que pasa por ese cable es de 4.57 amperes. Bueno, pero para tener también el torque, no solo necesitamos la intensidad, necesitamos el área, que es del embobinado. El área del embobinado necesitamos el diámetro de la bobina. El diámetro de la bobina es 0.02 metros. Con ese diámetro de la bobina podemos sacar el área interna, que es pi por radio al cuadrado. Nos queda 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si tenemos 7 números de vueltas y un campo magnético constante por un imán de 0.01 teslas, y siendo el ángulo inicial de 90 grados,
siendo este el torque máximo que puede tener, tenemos un torque de 1 por 10 a la menos 4 newtons, también dicho 10 milinewtons. Para obtener el cálculo generado del voltaje inducido, se necesita la ley de Faraday, que se puede ver a continuación. En esta ley se puede saber que el área y el campo magnético son constantes. Entonces, lo único que se está variando es el coseno del ángulo. Como el coseno del ángulo se está variando, se hace su derivada y se obtiene la fórmula de que el voltaje inducido es la velocidad angular por el área, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Entonces, mientras más velocidad angular tenga, más voltaje inducido tendrá, pero este va a depender del ángulo entre ambos vectores del área y del campo magnético. Bueno, y ahora toca modelar el comportamiento del motor en un programa como MATLAB. Como ya vimos anteriormente, aquí está la fórmula del torque y nos dio que es igual a 1 por 10 a la menos 4 seno de teta newtons. Este código es básicamente, pues, modelar la gráfica, ya que primero definimos nuestro valor, como ya dijimos, del torque, definimos nuestro valor de teta, nuestro ángulo, que va a ir de pi sobre 2 hasta 8 por pi, que es aproximadamente 25.3. Se multiplican estos valores y se hace un plot donde podemos ver a la derecha cómo se ve la gráfica, y pues igual abajo se fueron definiendo los límites de pi sobre 2 hasta 25 y en y de menos 120 hasta 120 positivo. Y pues en la modelación del comportamiento del generador, igual como ya vimos, ahí está la gráfica para el voltaje. No fue muy diferente, ya que simplemente se definió la velocidad angular, luego se definió el área del embobinado y por último el campo magnético. Igual se definió nuestro valor de teta, que en este caso es el mismo que el del motor, y pues se hizo la multiplicación para luego con un mismo plot sacar la gráfica, pero como podemos ver en este caso, nuestra gráfica dependerá pues de la velocidad angular. Como podemos ver en la primera gráfica, la velocidad angular es de 1 y este nos dice que empieza un poquito arriba de 3, pero si cambiamos la velocidad angular a 100, esta empieza un poquito arriba de 300. Entonces, mientras nosotros modifiquemos la velocidad angular, esta gráfica irá cambiando. Y este es un video de cómo funciona nuestro motor. Sí, ahí está bien. Y bueno, en conclusión, durante estas últimas 5 semanas aprendimos unos términos que pues como tal nos ayudarán a realizar este reto. Aunque por un principio, como dijimos, tuvimos algunas dificultades con el motor lineal, ya que no pudimos conseguir todos los materiales y vimos que iba a ser un poquito más complicado de hacer, no significa que no pudimos concluir con el reto o construir un motor, ya que la decisión de cambiar el motor fue en base a que pues conseguimos los materiales más fácil y nos complicó mucho más los cálculos y pues el modelar todo el comportamiento. Pues a pesar de que nosotros fuimos capaces de construir el prototipo y ver a través de programas computacionales su comportamiento teórico, igual fuimos capaces de desarrollar y entender a profundidad cómo es que funcionan estos motores, fuimos capaces de entender cómo funciona la ley de Faraday, la ley de Lorentz, cómo funciona un campo magnético y cómo con estos podemos construir un motor o incluso podemos pues ver cómo un generador pues en tal genera la energía, cómo este funciona a más detalle. Y pues eso fue nuestra presentación y muchas gracias.